time that we have left this evening, Bueno, en donde quedamos esta tarde, I want to cover a new branch of church history. bueno, para retomar, quiero entonces tomar una nueva rama de la iglesia, de la historia de la iglesia. The branch called Praxis. Y esta rama se llama praxis o práctica. And if you recall, Praxis is an evaluation Y si ustedes recuerdan, la praxis es una evaluación of the influence that the church has had on society, de la influencia que la iglesia ha tenido sobre la sociedad. as well as the influence that society has had on the church. También como la influencia que el mundo ha tenido sobre, o la sociedad ha tenido sobre la iglesia. The contrast between the Christian way of life El contraste entre la forma de vivir de los cristianos and the surrounding world y el mundo alrededor has never been as apparent as it was in the initial apostolic period of the church. nunca ha sido tan aparente como lo fue en el periodo inicial de la iglesia. As time has gone on, there has been this blurring between the Christian testimony and the world. Y mientras va pasando el tiempo, este testimonio cristiano ha estado, o sea, la diferencia que hay entre el testimonio cristiano y el mundo, esa línea intermedia se ha ido borrando con el tiempo. So what I'd like to take a look at now is to discuss how the church has influenced Roman society during the ancient period. Ahora lo que quiero hablar es cómo la influencia, o sea, cómo el testimonio de la iglesia ha influenciado a la sociedad romana durante el periodo antiguo. We can start from the beginning and say that the Christian life is by definition Bueno, nosotros podemos comenzar de ir al principio y decir que la vida cristiana es por definición an imitation of the life of Jesus una imitación de la vida de Jesús and fidelity to his teaching. y fidelidad a sus enseñanzas. The practical effect of Christianity El efecto práctico del cristianismo should be the manifestation of a new life. debe ser entonces la manifestación de una nueva vida, Reflected in the life of the Christian reflejada en la vida del cristiano. are many cardinal virtues, Hay muchas virtudes primordiales, such as humility como la humildad, and the love of one's enemies, el amor por los enemigos, that were completely unknown before the advent of Christianity. que eran completamente desconocidos antes del advenimiento del cristianismo. These attitudes were completely foreign to the Roman Empire before Christians began to manifest them in their lives. Estas actitudes eran completamente extrañas al imperio romano antes que el cristianismo se manifestara en las vidas de las personas de este imperio. As early as the 2nd century, Tan temprano como en el segundo siglo, the Christian spirit was affecting a more humane approach el espíritu del cristianismo estaba afectando con una perspectiva humanista o humana by the imperial government towards its people. por medio de el imperio romano a través de su pueblo. Underlying these changes in the civil life of the empire Y subyacen estos cambios en el mundo del imperio, were several important Christian doctrines. con varias doctrinas importantes cristianas. The doctrine of man's likeness in the image of God, La doctrina del hombre siendo hecho a la imagen de Dios, the infinite value of the individual, el valor infinito del individuo and the unity of the human race through a common redemption in Christ. y la unidad de la raza humana por medio de una redención común por medio de su gracia.
So over the course of the ancient period, Así que durante el transcurso del periodo antiguo, we can see this shift in attitude podemos ver entonces esta actitud cambiante, regarding justice and equality considerando la justicia y la igualdad, and the sense of universal rights of man. y el sentido de los derechos universales del hombre. So what I'd like to do now is just go through and highlight for you some of the specific areas of Christian praxis that we see in the ancient period. Lo que quiero resaltar es alguna de las áreas específicas de praxis de la iglesia en el periodo antiguo. The first area is in the concept of benevolence and philanthropy. La primera área concierne al concepto de filantropía y de benevolencia. Taking benevolence first, Vamos a hablar primero de la benevolencia. in the first centuries of the Christian church, En los primeros siglos de la iglesia cristiana we do not have a welfare state or government intervention to take care of the needs of people. no tenemos un estado de bienestar, es decir, un estado interviniendo en las necesidades del pueblo. The church took the revolutionary approach Y la iglesia tomó esa perspectiva revolucionaria of taking responsibility for the poor and the sick de tomar responsabilidad por los pobres, los enfermos and those who were dependent, such as widows. y aquellos que eran dependientes como las viudas. The book of Acts and the epistles of Paul El libro de los Hechos y las epístolas de Pablo are replete with examples of Christian charity. están repletos de ejemplos de caridad cristiana. Right after Pentecost, Justo después del Pentecostés, when we had that initial rapid increase in the membership of the church, cuando tenemos ese crecimiento inicial rápido en la membresía de la iglesia, we find that the first act of the apostles was to form this position of deacons. vemos que el primer acto de los apóstoles fue tomar esta posición de los diáconos. And the responsibility of the deacons was to provide for the care of the poor and the needy and the widows. Y la responsabilidad de los diáconos era proveer para el cuidado de los pobres, de los necesitados, de los huérfanos y las viudas. The women of the church were also very active in providing charitable work. Las mujeres de la iglesia también las mujeres fueron muy activas en proveer esta obra caritativa, Such as making clothes for those who were in need. como por ejemplo hacer ropas para las personas que estaban necesitadas. We see this, for example, in the example of Tabitha Por ejemplo, lo vemos en Tabita, at the church in Joppa that Peter raised from the dead. esta niña de la iglesia de Jope que Pedro resucitó. In other cases, individuals would sell private property En otros casos, individuos que vendieron sus propias propiedades and donate the proceeds of those sales to the church y la donaron para aquellos necesitados de la iglesia, for the specific purpose of providing for those in need. para el propósito específico de suplir las necesidades de aquellos que estaban en necesidad. Now, for us, these things may not seem all that big a deal. Bueno, para nosotros parece que estas cosas no parecen ser como una gran cosa, But at this time in the ancient period, pero en este momento del periodo antiguo, these were attitudes that had never really been seen before in Western civilization. estas eran actitudes que nunca habían sido vistas antes en la civilización occidental. And in time, we will see that the liturgy of the Christian church Y en el tiempo veremos que la liturgia de la iglesia cristiana would include the taking of offerings incluiría la toma de las ofrendas at the end of a worship service al final del servicio de adoración, for this very purpose of benevolence. para este mismo propósito de la benevolencia. As the church developed its doctrinal understanding Mientras la iglesia desarrolló su entendimiento doctrinal in the area of philanthropy, en la área de filantropía,
notable innovations arose in terms of how Christians were to use their money. Innovaciones notables surgieron en cómo era que los cristianos debían de usar su dinero To provide for the general welfare. para proveer para la salud o el bienestar general. These innovations were in sharp contrast Y estas innovaciones estaban en un contraste bien marcado with those which prevailed in not only Roman society, de aquellos que prevalecieron no solamente en la sociedad romana, but in Judaism as well. sino que también prevalecían en el judaísmo. Charitable giving, El dar caritativamente, both privately and as part of a public offering, de manera privada y también como parte de la ofrenda pública, was treated as something by the church fue tratado como algo por la iglesia that was to be performed by all members of the church, que tenía que ser llevado a cabo por todos los miembros de la iglesia, regardless of their economic or social standing. sin considerar su posición económica o social. The poorest of the members El más pobre de los miembros were expected to give some small portion of what they had del más pobre de los miembros se esperaba que diera aún la pequeña porción o la porción más pequeña de lo que tenía for the good of others, para el bien de otros, so that they could share in the fellowship of the Christian brother. para que pudieran compartir en el compañerismo de los hermanos y hermanas cristianas. As well, giving was no longer to be an act of merit, También el dar no era ya más considerado un acto de mérito or good work, o una buena obra, but giving was supposed to be the Christian's way of showing his gratitude to the Lord for what the blessings are that they were given. Y el dar entonces se convierte en una forma de mostrar la gratitud hacia el Señor por todas las bendiciones que habían sido recibidas. Furthermore, the Christian church insisted that Adicionalmente, la iglesia cristiana insistía giving was to be personalized. que el dar tenía que ser personalizado. Giving should be a response to the known circumstances of individuals which were known as well. Y así que el dar era una respuesta a las necesidades de individuos conocidos que obviamente necesitaban de la ayuda. Christians were discouraged from just giving money or whatever to large groups of people that they really didn't know anything about or didn't know what their needs were or anything else. Los cristianos no estaban de acuerdo con dar cantidades de dinero a estas entidades grandes a quienes ellos no conocían qué iban a hacer con ese dinero, con el dinero que ellos estaban dando. When we move into the post-Nicene era, Cuando se mueve a la era postnicena, an area where the Christian spirit had a noticeable influence, y una área en la cual la iglesia tuvo una influencia notable, was in the alleviation of suffering and neglect fue en el alivio del sufrimiento among the lower social and economic classes. y del rechazo en las clases socioeconómicas más bajas, Beginning in 313 comenzando desde el 313 and continuing throughout the 6th y century, continuando hasta el sexto siglo. imperial edicts and laws were passed to protect those Se pasaron actos y edictos imperiales para proteger a aquellos who were subject to abuse and mistreatment. que estaban sujetos al abuso y al maltrato. For example, in the year 315, Por ejemplo, en el año 315, the branding of criminals on the forehead esta es la marca, el marcado de criminales aquí en la frente, was prohibited, fue prohibido.
and provisions were made to protect prisoners from being abused when they're in prison. Y se hicieron provisiones para proteger a los prisioneros de ser abusados mientras estaban allí en cautividad. In 334, En el año 334, Constantine ordered that widows and orphans and the sick and the poor Constantino ordenó que los huérfanos, las viudas, los enfermos y los pobres, because of their economic circumstances, debido a sus circunstancias económicas, were not to be compelled to appear before a tribunal no estaban obligados a aparecer ante un tribunal outside of their own area. fuera de sus propias áreas. In 529, En el 529, the Emperor Justinian gave bishops the responsibility el emperador Justiniano le dio a los obispos la responsabilidad for the oversight of the state's prison system, para supervisar el sistema de prisiones del Estado. and the bishops were instructed Y a los obispos se les instruyó to arrange for weekly visits to the prisoners. el arreglar unas visitas semanales a los prisioneros. When we look at military service, Cuando nosotros miramos al servicio militar, in the first 3 centuries of the church, en los primeros 3 siglos de la Iglesia, there was considerable disagreement or a lack of direction había un desacuerdo considerable o había una carencia de dirección regarding the issue of military service and participation in war. en lo concerniente al asunto del servicio militar o la participación en la guerra. In general, the early Christians were at variance with the Greco-Roman world, En general, la iglesia cristiana estaba en diferencia con la guerra que se llevaba a cabo en el imperio. in that Christians were generally pacifistic in their attitude. Y los cristianos eran en su actitud generalmente pacifistas. Leaders in the early church were pretty unanimous in their opposition to Christians serving as soldiers. Y los líderes en la iglesia primitiva se oponían a enviar a los cristianos al servicio militar. And yet many individual Christians also believed that that it was important to police the Roman Empire. Y sin embargo, los cristianos creían que el ejército era importante para cuidar el imperio romano, To provide police protection. para proveer esa protección policial. And many of the Christians believed that they had an obligation to participate in that. Y hubo muchos cristianos que creían que había una obligación de participar en este ejército que ejercía esta función policial. One of the many reasons that was given for the persecution of Christians under Diocletian, Can you say that again, please? one of the many reasons given for the persecution under Diocletian Una de las muchas razones dadas para la persecución bajo Diocleciano was the refusal of Christians to serve in the military. fue el rehusarse de los cristianos de participar en los asuntos militares. In the year 295, En el año 295, just prior to the persecution initiated by Diocletian, justo antes de la persecución iniciada por Diocleciano, a number of Christians were condemned to death un número de cristianos fueron condenados a la muerte for their refusal to perform military service for the empire. por el rechazo de participar en el servicio militar para el imperio. These general attitudes on the part of Christians Estas actitudes generales de parte de los cristianos tended to add credence to the charge that Christians were unpatriotic. tendía a darle credibilidad al cargo de que los cristianos eran antipatriotas And therefore they deserved the punishment that they received during the persecutions. y por lo tanto merecían el castigo que recibieron durante las persecuciones.
One of the areas where we see the largest influence of Christianity in Roman society Una de las áreas en las cuales vemos una influencia amplia de los cristianos en la sociedad romana, was the elevation of the family and of women. fue la elevación de la familia y de las mujeres. Christianity transformed and sanctified the entire life of the family. El cristianismo transformó y santificó toda la vida de la familia. The historian Philip Schaff writes that El historiador Philip Schaff escribe que the family is spiritualized and becomes a nursery dice que la familia es espiritualizada y llega a ser un lugar de mantenimiento of the purest and noblest virtues, o un lugar en el cual se enseñan las virtudes más puras y nobles. the family becomes a miniature church La familia llega a ser una iglesia en miniatura, where the father, as shepherd, donde el padre como pastor daily leads his household. diariamente guía su casa. The teachings of the Christian church in the New Testament Las enseñanzas de la iglesia cristiana en el Nuevo Testamento include reforms that have the tendency to purify incluían reformas que tenían la tendencia de purificar family relationships las relaciones de la familia and promote the mutual benefits of father, mother, and children. y promover los beneficios mutuos de padre, madre e hijos. For example, in the New Testament, Por ejemplo, en el Nuevo Testamento polygamy is abolished se abole la poligamia and monogamy is established as the only proper form of marriage. y la monogamia se establece como la única forma apropiada de familia. The New Testament condemns concubinage El Nuevo Testamento condena el concubinato and all forms of unchastity and impurity. y toda forma de incastidad e impureza. In contrast to the Greco-Roman culture, Y en contraste a la cultura grecorromana, the New Testament reinforces and promotes the biblical definition el Nuevo Testamento refuerza y promueve la definición bíblica that marriage is between one man and one woman. de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. The foolish things that are going on today Las cosas tontas y necias que están moviéndose en el día de hoy are nothing new. no son nada nuevo. This whole culture of homosexuality Toda esta cultura de la homosexualidad existed for years and years in the Greek culture. existió por años y años en la cultura griega And with the advent of Christianity, it was put to an end. y con la venida del cristianismo se le dio fin. Because through the influence of Christianity, people realized that it was unnatural and abnormal. Porque a través de la influencia del cristianismo se llegó a la conciencia de que era no natural y anormal. Most importantly, in terms of the Christian family, Más importante en términos de la familia cristiana, the teachings of the New Testament, las enseñanzas del Nuevo Testamento and especially the writings of the Apostle Paul, y especialmente los escritos del apóstol Pablo clarify the mutual duties of the husband and the wife, clarifica las responsabilidades mutuas del esposo y la esposa, the mutual duties and responsibilities between parents and children, las responsabilidades mutuas entre los padres y los hijos. and Paul presents marriage as a copy of the mystical union between Christ and his church. Y Pablo muestra al matrimonio como una copia de la unión mística entre Cristo y su novia, la iglesia. This view of the family Esta perspectiva de la familia, and the relationship within the family en la relación dentro de la familia, is not known any time before Christianity. no se conoció en ningún tiempo antes del cristianismo. In the first several centuries of the church, En los primeros siglos de la iglesia,
the teachings of Christianity and the example of the daily Christian lives Las enseñanzas del cristianismo y los ejemplos de la vida diaria cristiana gave dignity to work. le dieron la dignidad al trabajo, It abolished begging. abolió la mendicidad It gave a whole new worth to childhood, y le dio todo un nuevo valor a la niñez and it completely elevated the status of women. y completamente elevó el estatus de la mujer. The moral effects of the gospel Los efectos morales del Evangelio and the teachings of the New Testament y las enseñanzas del Nuevo Testamento on the status and dignity of women cannot be overstated. sobre el estatus de la dignidad de la mujer no pudo ser ya sobreestimado, Christianity, subestimado. oops, excuse me. Christianity raises the individual woman El cristianismo levanta a la mujer individual from the slavish position that she held in Judaism and heathenism desde esta posición tan what do you mean slavish? slavish, Like, subservient, Ajá. Desde esta posición de subserviente que ella tenía en ambos, el judaísmo y el paganismo, to a position of moral dignity and importance. a una posición de una dignidad moral e importancia. The gospel makes clear that the believing woman El Evangelio aclara que la mujer creyente is an heir of the same salvation in Christ Jesus es una heredera de la misma salvación en Cristo Jesús, as that of a man. la misma que tiene el hombre. The transforming spiritual power of conversion La transformación, el poder transformador y espiritual de la conversión enables the individual woman to possess and to exhibit capacita a la mujer individual para poseer y exhibir the noblest and the highest of Christian virtues. las virtudes cristianas más nobles y altas. Now, all that I just discussed to you was part of the early church in the first century. Bueno, todo lo que he discutido con ustedes es parte de la iglesia primitiva en los primeros siglos. Beginning with Constantine, Ahora, comenzando con Constantino, the elevation of the family and women, la elevación de la familia reflected in the general life of the empire. comenzó a ser reflejada en la vida general del imperio. In 321, En el año 321, Constantine granted women the same right to own property that men had. Constantino le concedió a las mujeres tener el mismo derecho de tener propiedad que tenían los hombres And the right to control that property. y el derecho de controlar esa propiedad. In the year 390, En el año 390, the Emperor Theodosius el emperador Teodosio granted mothers the right of guardianship of their children. le concedió a las madres el derecho de ser guardiana de sus niños. Previously to that, the guardianship of children was the sole authority of the father. El ser guardiana de los hijos anteriormente era solamente dado a los padres. The dignity and sanctity of marriage La dignidad y la santidad del matrimonio was strengthened by increasing restrictions that were placed upon the legal basis of divorce. La dignidad y la santidad del matrimonio fue fortalecida por restricciones sobre bases legales para el divorcio. For the first time, the Emperor Constantine declared the killing of a child Y por primera vez el emperador Constantino declaró que el matar a un niño, by its father o que el padre matara a un niño, to be a great crime and punishable by death. sería un gran crimen y era castigado con la muerte. Prior to that, fathers had unlimited power over their children, Antes de eso, los padres tenían un poder ilimitado sobre sus hijos and often they would either sell their children into slavery y a menudo vendían a sus hijos a la esclavitud or they would take steps that would either injure them or result in their death. o tomaban decisiones que los lesionaban o muchas veces estas lesiones resultaban en su muerte. In
and they were never held accountable for doing y that. nunca se rendían cuentas por hacer eso con sus hijos. Now, one of the worst practices of Roman society with respect to their children Una de las peores prácticas de la sociedad romana con respecto a sus niños, that continued into the post-Nicene period que continuó hasta el periodo posniceno, was the practice of exposing children fue la práctica de exponer a los hijos to the natural elements a los elementos naturales with the purpose that they would die. con el propósito de que murieran. It was very common for fathers when they had a newborn. Era muy común para los padres cuando tenían un niño recién nacido. If for some reason they didn't want the child, Si por alguna razón no querían tener este niño, they would just take the child somewhere out in the desert or the wilderness or whatever and just leave the child to die. ellos tomaban el niño, lo llevaban a un desierto o a algún lugar hostil y simplemente dejaban el niño allí para que se muriera. And the alternative would often be simply that they would sell the older children into slavery. Y la alternativa también sería simplemente que los hijos mayorcitos los podían vender a la esclavitud. In 391, beginning with the Emperor Theodosius, En el 391, comenzando con el emperador Teodosio, some improvements began to appear, comenzaron a aparecer algunas mejoras. and that Theodosius required that all children Y Teodosio pidió o requirió que todos los niños o todos los hijos who had been sold as slaves que habían sido vendidos como esclavos should be freed and no indemnity should be paid to the purchaser of the child. deberían de ser liberados y ninguna indemnización se le pagaría al que compró a este niño. The next topic I'd like to discuss with you is the topic of slavery. Bueno, el siguiente tema que quiero discutir con ustedes es el tema de la esclavitud. Slavery, with all of the evils that are associated with it, Bueno, la esclavitud y con todos los males que están asociados a ella was universally accepted in the ancient world fue aceptada universalmente en el mundo antiguo and considered indispensable to civilized society. y era considerada indispensable para la sociedad civilizada. The greatest philosophers of antiquity Los grandes filósofos de la antigüedad considered slavery to be a necessary and a natural institution. ellos consideraban la esclavitud como ser una institución natural y necesaria. By the way, my responses to questions, Bueno, a propósito, mis respuestas a las preguntas, please make a distinction between my expression of personal views por favor, cuando yo respondo a las preguntas, hagan una distinción en mis opiniones personales and what I present to you as an instructor in the class. y hagan la diferencia entre mis opiniones personales y lo que yo les presento a ustedes como instrucción de la clase. The first point to understand about slavery in the ancient period El primer punto para entender acerca de la esclavitud en el periodo antiguo is that slaves, as a general rule, were the victims of war. es que los esclavos, como regla general, eran las víctimas de la guerra Throughout the Mediterranean region, a través de toda la región mediterránea. men were subject to capture and sale by pirates and others. Los hombres estaban sujetos a ser capturados y vendidos como esclavos capturados por los piratas u otros pueblos invasores y vendidos como esclavos. And as late as the 6th and the 7th centuries, Y tanto como para el sexto y el séptimo siglos, white Anglo-Saxons were openly sold in the city of Rome. anglosajones blancos fueron libremente y abiertamente vendidos en Roma. If there's a positive side to slavery and war, Si hay un lado positivo para la esclavitud y la guerra,
is the fact that thousands and thousands of lives were saved es que el hecho de que miles y miles de vidas fueron salvadas, because rather than kill these men, porque antes que matar a estas personas, they were simply put into slavery. ellos simplemente eran puestos en esclavitud. The next point that I want to emphasize to you is that the motivation for slavery was political and economic and not racial. Bueno, el siguiente punto que quiero tratar con ustedes es que la motivación para la esclavitud fue política y económica, no racial. The situation in the first centuries of the church Las situaciones en el primer siglo de la iglesia was essentially what we find in the Old Testament. fue esencialmente lo que encontramos en el Antiguo Testamento. For instance, if you remember when Israel came in and took the promised land, Por ejemplo, cuando recordamos a Israel que entró a la tierra prometida y la tomó, the defeated peoples estos pueblos que fueron vencidos either became slaves of Israel, o llegaron a ser esclavos de Israel, or sometimes whole nations would swear allegiance and pay tribute o en algunas ocasiones naciones completas pidieron que se le dieran condiciones de paz y pagaron tributos to Israel. a Israel. At the time of Christ, Para el tiempo de Cristo, the greater part of the existing population was in slavery. la gran parte de la población existente era esclava. In civilized Greece and Rome, En la Grecia y Roma civilizadas, the slaves were more numerous than the free men were. los esclavos eran más numerosos que los hombres que habían nacido libres en Roma, en el Imperio Romano. And there were basically two types of free individuals in the empire. Y en el imperio habían dos tipos de individuos libres. There were those that we would call free-born. Estaban aquellos que se llamaban nacidos libres. Somebody say like the Apostle Paul. Alguien diría así como el apóstol Pablo. And then there were those that are referred to as freed men. Y también tenemos a esos a los que se refieren o nos referimos como hombres liberados. People for a variety of ways that were freed from slavery and became free citizens. Aquellas personas que por una diversidad de formas fueron liberados de su esclavitud y llegaron a ser ciudadanos libres. Now, for example, one source indicates that in the year 309 BC, Bueno, una fuente indica que en el año 309 antes de Cristo, in the city of Attica, en la ciudad de Ática, there was a total of 440,000 slaves. había un total de 440,000 esclavos. There were 10,000 foreigners, Habían 10,000 extranjeros and there were 21,000 free citizens. y solamente 21,000 ciudadanos libres. Do you see the proportion? ¿Pueden ver la proporción de la cual estamos hablando? The historian Gibbon El historiador Gibbon estimates that the number of slaves during the time of the Emperor él Claudius estima que el número de esclavos durante el emperador Claudio was not less than 1/2 of the entire population. no era menos que la mitad de toda la población. And at that time, the estimated population was 60 million people. Y en ese entonces la población estimada era de 60 millones. According to the historian Robertson, Conforme al historiador Robertson, there were twice as many slaves as freemen había el doble de esclavos que de hombres libres, in the Roman Empire generally. generalmente en el Imperio Romano. In the great cities of the empire, Y las grandes ciudades del imperio, more than half of the inhabitants of the city were slaves. más de la mitad de los habitantes de las ciudades eran esclavos. The fact of the matter is that slavery was the economic system of El, the el- empire. el hecho, el asunto de esto era que la esclavitud era la base del sistema económico. And
in many ways, the relationship between the master and the slave Y en muchas formas esta relación entre el amo y el esclavo was similar today to what we have between employer and employee. era similar al día de hoy a la relación que hay entre un empleador y un empleado. Now, you may not believe that, Ahora, ustedes pueda que no crean esto, but I would like to tell you pero me gustaría decirles that the majority of the professional people in the Roman Empire were slaves. que la mayoría de las personas profesionales en el Imperio Romano eran esclavos. Slaves were teachers, doctors, Los esclavos eran profesores, eran doctores, they were artists and highly skilled craftsmen. eran artistas y eran artesanos con altas destrezas. And a significant percentage of the slaves were high government officials. Y un porcentaje significativo de esclavos eran altos oficiales del Estado. And one way to think about those slaves that were in government positions Y en una manera para pensar acerca de estos esclavos que estaban en las posiciones del gobierno, is to think back into the Old Testament, the positions that Joseph and Daniel had. es pensar en las posiciones en el Antiguo Testamento que José y Daniel tenían. Remember, Joseph was sold into slavery. Recuerden que José fue vendido en esclavitud He ended up being the most powerful man in Egypt. y terminó siendo el hombre más poderoso de Egipto. Daniel was sent to Babylon as a captive during the exile from Judah. Daniel fue enviado a Babilonia como un cautivo por el exilio que sufrió Judá. And he became one of the most powerful advisors to 3 consecutive empires. Y él llegó a ser el consejero más importante de 3 imperios consecutivos. Now, I don't want to leave the impression that the life of the average slave Bueno, yo no quiero dar la impresión de que la vida del esclavo promedio was not at times harsh and difficult, no era a tiempos dura y difícil, because it was. porque sí lo era. But I think that many people have an inaccurate understanding of how slavery has existed in civilization for centuries and centuries. Pero creo que el promedio de las personas tiene un entendimiento equivocado de la esclavitud que ha ocurrido durante los siglos en las naciones.